Let's go ahead and open our Bibles in Mark chapter 6, verse 30 and 31. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, verso 30 y 31. And it says, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Verso 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. Amen. And so, in this story, ¿verdad? A verses, ¿verdad? En esta historia de estos versos, the disciples, ¿verdad? Were, teaching, and they were doing a lot of things and working, ¿verdad? Hard, amen. Preaching the gospel and everything that they could. Amen. And so dice que los discípulos, ¿verdad? Estaban trabajando, estaban predicando la palabra, estaban haciendo todo lo que ellos podían hacer, amen, para servir a Dios. And so, so many people that were there, ¿verdad? Tanta gente que estaba allí. Amen. That, they were so busy, ¿verdad? Tan ocupados, they didn't have time for nothing, ¿verdad? Ellos no tenían tiempo, para hacer nada más. And so, when they came with Jesus, ¿verdad? Cuando vinieron con Jesucristo, pues they're telling Jesus, look, this is all these things that we've done, ¿verdad? Y cuando hablan con Jesús, le comienzan a contar todo lo que ellos estaban haciendo. Amen. And so they were happy, but at the same time, they were tired, ¿verdad? Estaban contentos por todo lo que estaban haciendo, pero a la misma vez ellos estaban cansados. Amen. And so, as people, do we need some kind of rest? Como personas necesitamos alguna clase de descanso. Yes. Especially if you're working and working and working, you need some rest. You need to what? To eat, ¿verdad? Cuando estás trabaje y trabaje, pues necesitas que descansar y necesitas que comer. So, did you see how Jesus, talked to them? ¿Se fijan cómo Jesucristo habla con ellos? Hey, rest. Descansen. Eat. Coman. Why? Because it's important. Es importante. You cannot just work and work and work. Tú no nomás puedes que trabajar y trabajar y trabajar. Even though they were doing something good, ¿verdad? A pesar que estaban haciendo algo bueno and helping a lot of people y ayudar a muchas personas. Amen. Jesus gave them the instruction to rest. Jesucristo les dio la instrucción de descansar. And then to eat. Y luego que comieran. So, this is very important, ¿verdad? Esto es muy importante. Amen. And so, that's telling us, eso nos está diciendo a nosotros, amen, that we need what? A pause in our life, que necesitamos una pausa en nuestras vidas, because sometimes we're so occupied, en veces estamos tan ocupados, doing so many things, haciendo tantas cosas, and we don't get the time to what? To pause, to rest. No agarramos ese tiempo, en esa pausa y ese descanso. Amen. And so, rest is good for us. El descanso es bueno para nosotros. It's good for the body. It's good for the mind. It's good for the spirit. Es bueno, para la mente. Es bueno para el cuerpo. Y es bueno para el espíritu. When you don't get no rest, cuando, tú no agarras el tiempo para descansar, and you're always on the go, ¿verdad? Y siempre estás, ¿verdad? Haciendo cosas, and you don't eat, y tú no comes. How do people get at times? ¿Cómo se ponen las personas a veces? Like in a bad mood, no, pues sí, pues I'm hungry, se ponen un poco de mala porque tengo hambre, I've been working and working, estoy trabaje, and then, I don't get no rest y no descanso, it's like, you're not gonna be at your best, ¿verdad? No vas a estar en lo mejor. Why? Because you're tired, estás cansado.
You haven't rested. No has descansado. Especially, when you're hungry, pues you need to eat. Cuando estás, tienes esa hambre, pues tienes que comer. Because your character is not going to be the same. ¿Verdad? Tu carácter no va a ser igual. Why? Because you're hungry. Porque, tienes esa hambre. Amen. And so it's good as people for us to rest. Es bueno para las personas, para nosotros, descansar. And so, now, ¿verdad? Ahora, amen, in our life, en nuestras vidas, amen, God is telling us, Dios nos está diciendo, amen, that we need to pause our life. Tenemos que poner esa pausa en nuestras vidas in order to reflect on things regarding our life. Tenemos que poner esa pausa en nuestras vidas para poder reflexionar en nuestra vida. And as a believer, ¿verdad? Y como creyente, amen, we understand this, ¿verdad? Entendemos esto. So it's good to what? To practice it. Es bueno practicarlo. But at this time, ¿verdad? Pero en este tiempo, is it the whole world is, doing what? This pause, ¿verdad? Todo el mundo está haciendo ¿qué? Esta pausa. And so, it is a way to stop striving and allow to God to refresh your soul. ¿Verdad? Es una manera, ¿verdad? De detenernos, de seguir, ¿verdad? Avanzando para dejar que Dios refresque nuestra alma. At times, we're, so busy, estamos tan ocupados, amen, that inside of us, que adentro de nosotros, we need that rest, but it's spiritual rest. Necesitamos ese descanso, amen, pero es un descanso ¿qué? Espiritual. What is it that's in you? ¿Qué es lo que tú traes? That's within you, que está dentro de ti. That sometimes it affects you, que muchas veces te afecta, fíjate. And God wants us to pause, y Dios quiere que tomemos esa pausa so that we can meditate on God, para poder meditar en Dios. Amen. And when is the time that you're going to be able to think and reflect in your life? ¿Cuándo es el tiempo que vas a poder detenerte y poder reflexionar en las cosas de tu vida? Sometimes when you're alone, en veces cuando estás solo, you have time to meditate, tienes tiempo de meditar, to think about things, de pensar en las cosas. One of the best things, ¿verdad? Is when you exercise. Muchas de las veces es bueno cuando estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Because it's your time, estás en ese tiempo, it's in that focus, estás en ese enfoque, and you're, can be praying, y tú puedes estar orando, in things that, maybe that are going on in your life, que a lo mejor estás pasando tú en tu vida, or family are going through things, o familias están pasando, por cosas, that you have that time to meditate, que tomas ese tiempo ¿para qué? Para meditar. And so, when you do it within you, cuando tú lo haces de ti, dentro de ti, in your spirit, en tu espíritu, that's what? Refreshing your life. Eso es que refrescando tu vida. It provides a space to listen to God's guidance. So crea un espacio para escuchar, fíjate, la guianza de Dios. Very important. When, we always need, that space, and we need that time to listen to God. Necesitamos todos ese espacio, y todos necesitamos el tiempo para escuchar ¿qué? A Dios. Sometimes you pray and you ask God certain things. Muchas veces te pones a orar y le pides a Dios muchas cosas y todo, and you're like, but God, I don't hear you talking to me. Yo no escucho que tú me estés hablando. You know why? Because you're always busy. Siempre estás ocupado. And you don't have that time of pause in your life. No tienes ese tiempo de pausa en tu vida. In the time that God what? Can speak to you, en el tiempo donde Dios te pueda hablar. God always wants to communicate with us. Dios siempre quiere comunicarse para con nosotros. And this is something that we need to learn. Fíjate, as believers. Esto es algo que tú tienes que aprender como creyente. Not only
for you to pray and talk to God about things. No solamente orar y pedirle a Dios en cosas, but, have that what? That pause, tener ese tiempo de pausa, and just listen to what God has to tell you. Y escuchar lo que Dios tiene que decirte. It's very important to learn, fíjate, to hear God speak to you. Es muy importante para el creyente, que tú aprendas, a saber qué, a escuchar, a que Dios te hable. And so, God can speak to all of us. Dios nos puede hablar a todos. But are you taking the time and making that pause? Dios está, ¿verdad? Tomando, o sea, tú tienes que tomar el tiempo para hacer que esa pausa en tu vida. And that's very important. Eso es bastante importante. Amen. Because you want God to speak to your life. Tú quieres que Dios te hable. But it's what? During that pause. Es solamente que durante esa pausa. When you take a pause, you said that helps you to turn away from that sin and turn toward God. Cuando tú tomas esa pausa, ¿verdad? Eso te ayuda para alejarte del pecado y a la misma vez, dice, ¿para qué? Para acercarte más a Dios. That's very important, especially in this time of reflection, especialmente en este tiempo de reflexión. Amen. We need to what? Pause, ¿verdad? In the wrong, ¿verdad? Tenemos que tener esa pausa en lo malo, so that we can turn around to God, para voltearnos, ¿verdad? Y dirigirnos hacia Dios, and for God to work in our lives, y para que Dios trabaje en nuestras vidas. So at this time, ¿verdad? En este tiempo, it's important, ¿verdad? Es importante to meditate in God's sacrifice. Meditar, ¿verdad? En el sacrificio, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Through His Son Jesus, a través de su Hijo Jesucristo. So what can we use in our life? ¿Qué podemos usar en nuestras vidas? Well, it says, the acronym, pray. Pray means to pause, to reflect, to ask, and to yield. ¿Verdad? El orar, ¿verdad? Dice, quiere decir esa pausa, y luego ¿qué? Reflexionar, y luego pedir, y luego detenerte. That's very important, ¿verdad? In a believer's life, ¿verdad? And everybody that wants to get closer to God. Eso es, ¿verdad? Es algo que el creyente tiene que hacer, ¿verdad? Para acercarnos, ¿qué? Más a Dios. And so, it's a time of reflection. Es un tiempo de reflexión. That we all need, to get what? Closer to God. Todos necesitamos acercarnos más a Dios. So as people, ¿verdad? Como personas, we all have sins, ¿verdad? Todos tenemos pecados. Yes. And we all mess up in so many different ways. Y todos fallamos de muchas formas y de muchas maneras. But, is there anything that you can do in your life? ¿Hay algo que tú puedes hacer en tu vida that you tell yourself, que tú digas a ti mismo, I need to pause this. Tengo que poner esto en pausa. And so, by that telling yourself, y esto decirte a ti mismo, amen, then you're gonna what? Pause that sin. Fíjate, vas a poner ese pecado en pausa. And you say, I'm not going to do this anymore. No voy a hacer esto más. Amen. Then, from there, that's when God is going to work what? More in your life. Ahí es cuando Dios va a trabajar, ¿qué? Más en tu vida. You're making an effort to pause that sin. Estás haciendo el esfuerzo para poner esa pausa en ese pecado, whatever it may be, en lo que sea. Amen. For you to what? Get closer to God. Para que tú te puedas acercar, ¿qué? Más a Dios. Remember, the thing that separates us from God, ¿verdad? Lo que a nosotros nos separa de Dios, what is it? ¿Qué es? The sin. El pecado. That's what separates us from God. Es lo que nos separa de Dios. That's why at times, amen, we feel so far away from God. Amen. Por eso a veces nos sentimos alejados de Dios, ¿verdad? We feel away from His presence. Nos sentimos que, lejos de su presencia. Why? Because, there's what? Sin in us. Hay pecado en nosotros.
Amen. And so God wants us to what? For us to get what? Closer to Him. Él quiere que nos acerquemos que más a Él. But it's not going to happen until we put what? A pause in our life. No va a suceder hasta que nosotros pongamos que una pausa en nuestra vida. Amen. And telling ourselves, decirnos a nosotros, you know what? I need to put a pause in this, ¿verdad? Because this is not helping me in the relationship with God. Tengo que poner esta pausa en mi vida porque esto está afectando que la relación entre yo y Dios. And so, you know, that's the purpose, ¿verdad? Ese es el propósito, amen, to make that pause in our life, amen, y es el propósito de hacer esa pausa en nuestras vidas. And so we need to, you know, pause in life, dice, regarding our experiences, the way that we're walking, the wrong decisions that we make, and we need to, you know, stop to meditate and reflect and redirect our lives, dice, so that we can make that change that is gonna get us what? Closer to God. Y so dice que estas pausas que nosotros hacemos en la vida, you know, en nuestras experiencias, en la manera que vamos caminando, malas decisiones, dice, eso nos debe de parar para meditar y reflexionar y redirigirnos, dice, a nosotros mismos para cambiar y acercarnos más a Dios. Amen. And so, you know, those pauses that we make in our lives, esas pausas que, you know, ponemos nosotros en nuestra vida, it's not only right now in the 40 days. No nomás es en los 40 días. That pause, you can always make it whenever you want. Esa pausa lo puedes hacer tú cuando tú quieres. We need to pause. Tenemos que poner esa pausa. Sometimes, you know, we're living the life, vamos viviendo la vida, ¿verdad? And sometimes, you know, we're walking straight, ¿verdad? Vamos caminando derechito. And everything is good y todo está bien. Pero there's times in our life, pero hay tiempos en nuestras vidas, ¿verdad? That all of a sudden, we lose direction, ¿verdad? Perdemos esa dirección. And you were doing so good, y estabas haciendo tan bien, pero for whatever happened, ¿verdad? You know, bad friends, ¿verdad? You know, or things in your mind, you know, malas amistades, o cosas en tu mente, whatever, you got distracted, te distraíste, and all of a sudden it's like, where are you going? ¿Para dónde vas? You know, you were doing so good, estabas haciendo tan bien. That's when we need what? That pause, necesitamos esa pausa and say, hey, wait a minute. You're going the wrong direction. Estás yéndote a la dirección equivocada. You know, because of your experiences. Fíjate, you know, por tus mismas experiencias. You know, and so, you know, the way that you see your life, that it's going, you know, como vas viendo tú mismo, cómo tu vida se está yendo. Sometimes it's like, what's going on with me? ¿Qué está pasando conmigo? All of a sudden, I'm in different directions. De repente estoy en diferentes direcciones, and I don't even know where I'm going. Y ya ni sé ni para dónde voy. You need that pause in your life. And you know it, that you need that pause. Y tú sabes que necesitas esa pausa, fíjate. You know it because you know that everything is going wrong. Todo te está saliendo mal. You know that yeah, it's not the same. You don't have the same peace like you had. ¿Verdad? Ya no es igual. Ya no tienes la misma paz que tenías. You know, yeah, you're not as close with God like you were before. Ya no estás tan cerca para con Dios como lo eras antes. You can tell right away, amen, that, you know, you need a pause in your life. Tú puedes saber de ti mismo que necesitas una pausa en tu vida. So the pause is good for us. Esa pausa es buena para nosotros. Because that's what's going to help us to what? Redirect our lives again. Eso nos va a ayudar a redirigir, dice que nuestra vida otra vez. To find our way back. Para encontrar, ¿verdad? Ese camino otra vez. To continue going forward. De continuar yendo hacia adelante. And start making what? Better decisions for your life, para que te ayude a hacer que mejores decisiones en tu vida, and get closer to God again, y acercarte a Dios otra vez. That's the purpose of pauses that we
need in our lives. Por eso es importante esas pausas que necesitamos en nuestra vida, because that's what's going to help us. Eso es lo que nos va a ayudar. Fíjate. That's what God wants. Eso es lo que Dios quiere. Hey, where are you going? Why are you going that way? ¿Para dónde vas? ¿Por qué estás caminando de esa manera? When you know better, cuando tú sabes mejor. Fíjate. And it can happen to anyone, y le puede pasar a cualquier persona. You know, but we need those pauses in our life. Necesitamos esa pausa en nuestras vidas. You know, and so Jesus, you know, with the disciples, Jesucristo con los discípulos, even though they were acting and serving God, a pesar que estaban activos sirviendo a Dios, they weren't doing nothing wrong. Ellos no estaban haciendo nada malo. But Jesus told them, hey, come with me, get some rest, and eat. Fíjate. Y Jesús mismo le dijo, you know, deténganse, vengan a un lado para conmigo, descansen y coman. See? But with us, it's spiritual. Con nosotros es lo espiritual. Spiritual. You know, because, you know, in God, you know, everything is spiritual. Con Dios todo es que lo espiritual. That's the pause that He wants in our lives. Esa es la pausa que Él quiere en nuestra vida. It's the spiritual pause. Esa, you know, pausa espiritual. So that you can reflect in God. Para que reflexiones en Dios. So you can make things right with God. Para que tú puedas hacer las cosas bien para con Dios. Time passes. El tiempo va pasando. And then, you know, we get into a routine, ya pues nos hacemos que una rutina. You know, oh, we go to church, it's a routine. Vamos a la iglesia, es una rutina. God is not a routine. Dios no es rutina. Fíjate. God doesn't work that way. God doesn't work on routines. Dios no trabaja en rutinas. That's not Him. He always has something new for our lives. Él tiene algo nuevo para nuestra vida. Something fresh. Fíjate, algo fresco. But you have to do your part. Tú tienes que hacer tu parte. You need that pause, you know, spiritual pause in your life. Tú necesitas esa pausa espiritual en tu vida, so that it can be exciting again, para que sea, you know, otra vez, ¿verdad? You know, algo nuevo, algo fresco que te excite, que you're like, oh man, you know, I want, you know, for God's presence to touch my life more. Yo quiero que la presencia de Dios me toque más. I need a revival in my life. Yo necesito, you know, un avivamiento en mi vida, in my spiritual life, en mi vida espiritual, because we start draining. God doesn't want that. You know, nos vamos consumiendo, ¿verdad? Nos vamos apagando. Y Dios no quiere eso. That's why we need that pause in our life. Por eso necesitamos esa pausa en nuestra vida. You know, to reflect on our life. Reflexionar en nuestra vida. What am I doing wrong? ¿Qué estoy haciendo mal? What am I not doing? What am I supposed to do? ¿Qué no estoy haciendo? Que las cosas que yo sé que debo de hacer. And so that's what you want for God to work in you. Y eso es lo que tú quieres que Dios trabaje en ti. That's why God wants that spiritual pause in your life. Por eso Dios quiere esa pausa espiritual en tu vida. Because that's the only way that He's going to be able to work in your life. Es de la única manera que Él va a poder trabajar en tu vida. Fíjate. When you put that pause in your life, cuando tú pones esa pausa en tu vida, that's when God is going to work. Ahí es cuando Dios va a trabajar. But as long as you don't put no pause in your life, por mientras que no pongas esa pausa en tu vida, you're going to keep on going, and you're going to keep on going. Y vas a seguir, but in the wrong directions, en las direcciones incorrectas. Anybody can do that. Cualquiera persona puede hacer eso.
But that's why this is the time to make things right with God in your life. Ahorita es el tiempo para hacer las cosas bien para con Dios. And you tell yourself, y tú que te digas a ti mismo, I need that pause in my life. Necesito esa pausa en mi vida. I need you to work in my life. Yo necesito que trabajes en mi vida. Deep inside my life. Dentro de mi vida. No más profundo de mi vida. Sí, it makes a difference. Hace una diferencia. You don't want to be a believer y nomás, just go as whatever. No quieres ser creyente y nomás que te vayas así, como sea. No. That's not gonna work. Eso no va a trabajar. You need to, take those spiritual pauses in your life. Tú tienes que tomar esas pausas espirituales en tu vida. So that's why everybody, fíjate, everybody around the world, todos donde quiera en el mundo, whether they know it or not, they're making a spiritual pause in their life. Aunque ellos sepan o no sepan, están haciendo una pausa espiritual en sus vidas. Fíjate. And so that's what we need to do. Es lo que nosotros tenemos que hacer. So in your life, ¿verdad? En tu vida, you know yourself, tú te conoces a ti mismo. When you feel, that, maybe you're drifting away, cuando te sientas que te estás alejando un poco, that you're not, making right decisions, que no estás haciendo, pues sí, haciendo no buenas decisiones, then you need to tell yourself, y tú tienes que decirte a ti mismo, you know what? I need to do a spiritual pause in my life. Tengo que hacer que una pausa espiritual en mi vida. And when you start doing that within yourself, throughout the year, amen. Y cuando tú haces eso, ¿verdad? Esa pausa espiritual en tu vida durante el año, when you think that you need it, cuando tú piensas que lo necesitas, do it. Hazlo. And believe me, that's gonna bless your life, in a great way. Eso va a bendecir tu vida de una manera, grande. Amen. And so, and then from there, dice, you have to make an intentional pause. Dice, from all the busy events, and start what? Reading God's word, worship music, and pray more. In order for you to have an intimate relationship with God. Dice que tienes, ¿verdad?, que hacer una pausa espiritual, ¿verdad? Intencionalmente una pausa espiritual. Dice, de todos los eventos, ¿verdad?, que puedes estar ocupado, y comenzar a leer su palabra, música, ¿verdad?, de alabanza, y dice, orar más para mantener esa relación que íntima para con Dios. And so, if you can do that in your life, si tú puedes hacer esto en tu vida, amen, like I said, many people are doing it for 40 days, ¿verdad? Mucha gente lo está haciendo por 40 días, you continue, tú continúas, and, if you do that, like I said, within you, si tú haces eso, de ti mismo, that's going to bless your life. Eso va a bendecir tu vida in so many ways, de tantas maneras, that, God, dice, has always, have so many things to give us, than what we can ask Him. Dice, Dios tiene tantas cosas que darnos, dice, de lo que nosotros le podamos pedir. And so, you want blessings from God, tú quieres bendiciones de Dios, make a spiritual pause, not only for the 40 days, but throughout the year. Haz esa pausa espiritual, ¿verdad?, en tu vida, no solamente por esos 40 días, pero por el resto del año, and you're going to see what God is going to do. Y vas a ver, lo que Dios va a hacer, and, you're going to see a lot of good things. Y vas a ver muchas cosas buenas. Amen. And so, God is good. Dice, Dios es bueno. Amen. And so that's the teaching for this day. Es el mensaje para el día
de hoy.